Ya. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Ah? Aló. Y ahora sí. Uh, Bien, voy a arrancar. Muchas gracias a todos por su tiempo de estar acá en esta charla titulada Soy Domain Admin y ahora qué? O I'm DA and now what? Primero, agradecer a nuestro sponsor, en especial al que está al medio, Dreamlab Technologies, que me dio la oportunidad de estar acá y también atraer a todo mi equipo. Debe ser muy difícil poder organizar eso, así que agradecido siempre de la empresa en la cual he trabajado por 6 años. ¿Quién soy? Soy César Soto Espinosa, chileno, por si se me entiende poco, me avisan. Soy el líder del equipo de simulación de adversario en Dreamlab Technologies. Tengo algunas certificaciones de seguridad ofensiva. Perdón. Upa. Voy acá. Y pertenezco a 3 equipos: Overload, Control Z, Hacking Team, que es un equipo STF, y obviamente a mi equipo de Red Team llamado Red Lican en Dreamlab. Antes de comenzar, quiero agradecer a mi amigo Leo que me hizo este hermoso badge. Estoy acá, ahí. Sí. Y también a Martín Contreras que me ayudó a poder terminar esta presentación y poder llegar con todo a tiempo. La agenda que vamos a ver, vamos a hablar de Pentest interno, un poco del paradigma, una matriz, para ponernos en una base, un contexto social, histórico, en base a por qué les voy a presentar estas estadísticas, y vamos a ver un análisis de un caso específico de la toma de control de dominio de manera rápida. Algunas estadísticas, vulnerabilidades y pruebas de concepto, para finalizar con la pregunta que todos se hacen: ¿y ahora qué?, con objetivos específicos y los resultados finales. Bien, para poner la base, primero hay que entender que existe una matriz de madurez del ethical hacking. Esta matriz me permite saber, ¿verdad?, cómo voy a llevar a cabo en mi organización eventualmente una seguidilla de pasos para llegar a una emulación de adversario e imitar de manera específica a cualquier actor de amenaza. Entonces nosotros nos vamos a posicionar acá, en el penetration testing, ¿sí?, donde las pruebas son 90% manual, 10% automático. Entonces esa es la base, pónganse en esa situación. No estamos hablando de Red Team, Purple Team u otro servicio. Entonces un contexto histórico, y aquí ya me pongo serio, así que voy a salir del personaje. Un contexto histórico
de 7 años. En el 2019 comenzamos con un estado pre-pandemia, donde los hallazgos eran relacionados al compliance, a los riesgos, donde era bien check, cumplo, tiro una herramienta automatizada, y si eso me funciona, eventualmente no necesito más. Pero en el 2020, ya como todos saben, se encerraron en casa, cayó la pandemia y hubo un salto masivo al trabajo en casa, lo que expuso a las organizaciones a que más personas se conectaran a la red interna, ya sea por VPN, con equipos que quizás no estaban correctamente jardinizados, y ahí donde, por ejemplo, nosotros creamos un servicio que se llama Remote Access Security Audit, para tratar de ayudar a las organizaciones a poder jardinizar esta segmentación, las VPN, etcétera. Y luego, en el año 2021, comenzaron a salir muchos exploits que tenían relación a la infra on-premise, como Proxy Not Shell, por ejemplo, o Proxy Shell, o Brick Nightmare, etcétera, y vulnerabilidades antiguas como que tomaron un auge mayor, como Eternal Blue o Bluekeep. En el 2022, las organizaciones se empezaron a dar cuenta que necesitaban revisar sus modelos de detección, alerta y bloqueo, donde la matriz de Mitre, por ejemplo, agarró mucha fuerza y comenzaron a disminuir quizás los pentes internos y comenzaron a surgir más cosas como Purple Team, ¿verdad? Donde probaba técnicas, tácticas y procedimientos y veíamos cómo funcionaban esas herramientas de detección. Ya en el 2023 se consolidó el home office. Hay algunas organizaciones que empezaron igual a volver a la oficina, ojalá a mí no me pase. Pero hay otras que trabajan también híbridas, entonces se consolidó eso y las organizaciones tuvieron que comenzar a crear más aplicaciones internas, más aplicaciones que los usuarios pudiesen acceder desde casa, ¿verdad? Ya en el 2024 se comenzó a impulsar mucho lo que tiene relación a lo cloud. Algunos comenzaron a trabajar en plataformas híbridas, el dominio conectado tanto on-premise como en cloud, y las configuraciones no andaban muy bien, entonces al momento de comprometer el dominio también se podía comprometer cosas en la nube. Y ya en el 2025, como imagino varios de ustedes han ido a varias charlas, la cobertura de inteligencia artificial, se potenció todo lo que tenía ya relación al cloud, y así vamos a ver qué sucede a futuro. Hasta acá, este es el contexto histórico, social, que nos pasó a nosotros. Imagino que a usted algo bastante similar, como que el COVID atacó a todos. Pero nos vamos a un caso muy específico, y aquí es donde ya empieza a tomar fuerza esta charla, que es un caso de uso, cómo tomamos dominio en 1 hora. Bastante sencillo. Comenzamos con un reconocimiento súper básico, donde obviamente en un pentest interno nos pasan una cuenta con privilegios bajos, se llama pentest user, solicitamos los tickets de CPN, nos dimos cuenta que había una cuenta service backup que pertenecía al grupo de controladores de dominio, o sea, domain admins, y además se podía craquear porque la contraseña era débil. Entonces, automáticamente en un rato, 1 hora, domain admin. Sí, pero como pueden ver en el iceberg, se realizó el DCSync attack, se realizaron los volcados de Hache, pero estábamos allá, bien arriba, con un privilegio bien alto, ¿sí? De domain admin. Pero nosotros ahora, en esta charla, estamos acá. O eso es lo que quiero explicar. ¿Por qué si ser controlador de dominio y ahora qué? Tengo las llaves del reino y ahora qué? ¿De qué me sirve? Si no he hecho nada dentro de la red, no he indagado en el reconocimiento o la búsqueda de información que me permita, ¿verdad?, cumplir los objetivos del negocio. Entonces les voy a mostrar rápidamente algunas estadísticas de cómo tomar controlador de dominio rápido. ¿Para qué? Para que puedan saber que el controlador de dominio no es lo más importante. Entonces vamos, volviendo al contexto, vulnerabilidades conocidas, le hablé de 3. Eternal Blue, Bluekeep y Brick Nightmare. Y a partir de una muestra representativa en 7 años, o sea, 76 pentes de esta muestra, el 64% de ellos se han encontrado este tipo de vulnerabilidades. O sea, en 76 veces, 49 hemos encontrado este tipo de vulnerabilidades. Y ahora lo vamos a desarrollar un poquito más. Ahí.
Si se fijan, Eternal Blue en el año 2019-2020 se encontró harto y después comenzó a descender y ahora el 2025 se está viendo un poco porque la organización en la cual trabajamos nosotros obviamente es un negocio y tiene que buscar más clientes y esos clientes, algunos no han hecho pentest interno, entonces volvemos a encontrar este tipo de vulnerabilidades y eso hace que sean persistentes en el tiempo y las volvamos a buscar. Como les dije, en el 2021-2022 apareció Big Nightmare y en el 2022 tomó un auge importante en la explotación. Y estas son vulnerabilidades conocidas que nos permitirían sacar privilegios de sistema y eventualmente encontrarnos con el hash o la credencial del domain admin ahí. ¿Cómo busco estas vulnerabilidades? Bien, el siempre eterno Metasploit me permite tener un auxiliar. Yo soy bastante fan de Metasploit. Algunos dirán, no, es que Metasploit no sirve. Para mí, en una organización donde hay más de 75.000 o 100.000 equipos, mantener un orden o tener una base de datos que me permita rápidamente agilizar la toma de control de equipos, creo que es bastante bueno. Y estamos hablando de la búsqueda, no de la explotación. Ojo, se entiende que quizás explotar con Metasploit o tirar un Metapreter ya no es muy efectivo. Yo me estoy refiriendo netamente al orden o la búsqueda de estas vulnerabilidades. Bien, entonces nos concentramos en auxiliar de Eternal Blue y lo que nos permitiría eventualmente llegar a algo así, donde aparecen muchos hosts que podrían ser vulnerables y obviamente ahí demostrar, ¿no es cierto?, que tanto para en su versión de 64 bits Eternal Blue y para 32 bits doble Pulsar podrían ser organizaciones que nos entregaran rápidamente el control del dominio. Respecto a BlueKeep, lo mismo, hay un auxiliar en Metasploit que salió en el año 2019 que me permite chequear si los equipos son vulnerables y lo mismo, el auxiliar, comprometemos, digamos, este recon básico que hicimos al puerto 3389 de administración de escritorio remoto y buscamos, y podría salir algo así, ¿verdad? Está tapado porque, no me rete ahí, Don Rod, pero esto es imagen de algunos pentes que hicimos unos años atrás. Otras vulnerabilidades conocidas, Big Nightmare. Big Nightmare para mí es una de las vulnerabilidades más increíbles del último tiempo, ya que se engaña al equipo a creer que es un driver de impresora y me permite crear ciertos, o hacer que que lance ciertos comandos dentro del equipo, pero para esto necesitamos credenciales válidas. Entonces, así las buscamos con un while y tiramos el exploit para ver si esos hosts son vulnerables. Y luego, cuando ya aparecen algunos del listados que son vulnerables, lanzamos este driver malicioso que crea un usuario de administración local en el equipo y obviamente al tener el control podríamos volcar el ELSAS o encontrar un hash o una contraseña que nos permita rápidamente llegar al domain admin. Bueno, ahí está la foto del volcado de memoria y les dejo esta imagen que es un Big Nightmare Check Combo que creamos hace un tiempo, el GitHub del repositorio local y abajo está el GitHub propio donde hice un fork del original, pero le agregamos varias cosas. El Big Nightmare Combo, como les dije, que le podemos entregar un archivo completo de segmentos para que busque Big Nightmare rápidamente gracias a ChatGPT y también un archivo .c, que es el archivo que ustedes pueden compilar para crear un usuario con administración local y además con evasión de UAC, que eso en el repositorio original no existe y está disponible ahí por el equipo de Dreamlab. Hallazgos emergentes, otras formas de tomar control del dominio que han aparecido estos últimos años, ataques de relay o como DFS Course, por ejemplo, y además ataques de certificados, que está muy de moda. Hubo una charla muy buena ayer sobre eso. Y si se fijan en este estadístico, desde el año 2021 estaba en 0 y luego se expandió brutal. Hasta el día de hoy encontramos muchos de estos hallazgos en las organizaciones y
Por ejemplo, en DFS Core, si se autentica el controlador de dominio directamente con tu equipo y es una autenticación de versión NTLM V1, es bastante sencillo poder tomar el control del dominio después. Bien, igual que lo anterior, ¿cómo busco estas vulnerabilidades? Hay un exploit que se llama DFS Cores, que usando un usuario y una contraseña del dominio, por supuesto, se fuerza al controlador de dominio a autenticarse con el equipo del consultor en este caso, y lo que entrega es algo como esto, un hash, que está ahí, bueno, también ofuscado, pero un hash en versión NTLM V1, y para eso se necesita un poder de cómputo importante para poder descifrar ese hash y transformarlo en un hash NTLM y finalmente usarlo para tomar el control del dominio. Aquí me detengo un poco, quizás lo que voy a decir es un poco técnico, pero no ha pasado y me gustaría compartirlo con ustedes. Recuerden que ese hash, cuando ustedes lo están intentando craquear, vence, porque es un hash de máquina. Y vence justo el día en que esa máquina fue creada. Es decir, si mi máquina fue creada un 18 de agosto, por ejemplo, yo tengo hasta el 18 de septiembre para que ese hash sea válido. Entonces, si yo lo intento craquear y se craquea el 19, no me va a funcionar. Voy a tener que volver a obtenerlo y ahí tengo un mes para poder volver a craquearlo. Nos pasó en un pentest y fue horrible porque el poder de cómputo necesita más o menos nuestra máquina como unos 3 días para poder obtener el hash. Bien, respecto al otro hallazgo emergente, tenemos lo que refiere a los certificados y acá, como pueden ver en la imagen, no sé si se ve bien, pero dice Don Gualo. Este es un hallazgo que disponibilizaron, perdón, este es un ataque que disponibilizaron en un CTF llamado Q4, que es un CTF que se hace en Chile. Les recomiendo jugarlo si pasan por Chile, está hecho con mucho cariño por gente muy buena onda. Y me aproveché de esas imágenes cuando hice el reto para mostrarles este hallazgo, que es de certificados, en específico uno de ESC1, que ya lanzando varios argumentos me permite obtener el caché y el certificado del usuario administrador para eventualmente tomar control, y ahí está la flag, hyperadmin o algo así. Bien, siguiendo con hallazgos que me permiten rápidamente tomar el control del dominio, para que ustedes sean domain admin así full rápido, de 0 a domain admin en 1 hora, hay hallazgos que son viejos conocidos, como estos que están acá, el ACEP roasting o el Kerberos roasting o el responder o envenenamiento de red, ¿verdad? Que si bien han ido a la baja, obviamente, son hallazgos que yo igual le pondría atención, porque, por ejemplo, en este umbral de 76 pentes en 7 años, en conjunto estas vulnerabilidades aparecieron un 37%. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque son cosas históricas que las organizaciones olvidan, pero que han mitigado, por ejemplo, poniéndole contraseñas robustas a las cuentas de servicio o eventualmente sacando algunas cuentas de servicios que ya no necesitan, pero, como dicen siempre, si funciona, no lo toque. Entonces hay varias organizaciones que tienen ciertos tickets muy antiguos, creados, no sé, voy a poner ejemplo, año 2008, con la misma contraseña todavía, que no vence, que es épica, nombre de la compañía .año, y como funciona y consume una cantidad gigantesca de servicio, el cambiarla quizás podría generar una indisponibilidad mayor. Bien, siguiendo con eso, ¿cómo los busco? ¿Cómo busco estos hallazgos? Bueno, el Kerberos roasting clásico, tenemos la suite de Inpacket, tenemos los tickets de CPN, hacemos el request, vemos de qué grupo pertenece. Recuerden el iceberg, si perteneciese, por ejemplo, a domain admin, podría obtener algo como esto. Es ofuscado porque es real. Seguridad 2016, la contraseña del super ticket que encontramos esa vez. Bien, y el responder o envenenamiento de red,
levanto un responder, espero que alguien se autentique, ¿verdad? Y consigo un hash, en este caso era una versión 2, eso es un laboratorio, pero también recuerden que si ustedes dejan envenenando la red, puede alguien ingresar a un servicio aplicativo web y conseguir algo como esto, una IP, un nombre y su contraseña en texto claro y usarla para conseguir cosas. Quizás no el domain admin, pero sí cosas importantes que nos podría permitir movernos lateralmente. Ahora, la pregunta del millón. Soy domain admin. Ya les mostré muchas vulnerabilidades con estadísticas de por qué las buscamos, por qué seguimos esa ruta. Pero ¿y ahora qué? Soy domain admin y ¿qué pasa? Y aquí es donde tenemos que entender la diferencia entre los objetivos de consultor y los objetivos del negocio. Entiendan que a mí me encanta Hack the Box, por ejemplo, pero no estamos jugando Hack the Box. Entiendan el contexto en el cual se encuentran. No son pentesters de un fin de semana jugando una máquina para tratar de conseguir el First Blood. Estamos hablando de organizaciones que necesitan ser seguras y nosotros tenemos que entregarle valor a nuestro trabajo. Entonces, un objetivo consultor para mí es el domain admin. Si yo lo consigo o no, estaría contento, lo trato de buscar siempre, sé que mi equipo también lo intenta, pero no es lo más importante. Antes, recuerdo hace muchos años atrás, habían discusiones de cuánto te demoraste en tomar el dominio. Y eso eventualmente, si no te demorabas, o sea, si te demorabas mucho, quizás hasta te tildaban de poco hábil. ¿Sí? Como, ¿por qué te demoraste tanto? Y la verdad es que no funciona así. Entonces, que hay que entender que hay un objetivo del negocio, que es la triada de la ciberseguridad. ¿Sí? Confidencialidad, integridad y disponibilidad. Eso es lo más importante. Hay un desafío técnico también, como consultor. Tengo que lograr ciertas cosas, ¿verdad? Porque el consultor que no encuentra nada, raro igual, como que te empiezan a cuestionar. Entonces hay un desafío técnico ahí importante que nosotros tenemos que saber que existe, pero lo más importante es entregarle un valor estratégico al negocio, al cual nosotros estamos pentesteando. Entregarle ese valor agregado como pentester. ¿Bien? Y otro objetivo consultor es la falsa humildad. Consultores somos súper egocéntricos. Decimos, no, la verdad es que no, me demoré 15 minutos en tomar dominio, pero tranquilo, no pasa nada. Y esa falsa humildad nos consume y la verdad es que no nos sirve de nada si yo no genero un impacto organizacional. Recuerden que tomar el dominio no es el final. Entonces, ahí donde yo tengo que entender que la organización necesita de mí y yo necesito entregarle impacto a ese hallazgo. Puedo sacar muchos vectores de domain admin, pero me he encontrado con clientes que llegamos a la reunión y le decimos, ya a ver qué hicieron. Tomamos control del dominio. Ya. ¿Y qué? Así como, ¿qué significa eso? Pero si yo le digo, amigo, con el permiso que acabo de encontrar, tu organización puede perder $2 millones diarios. Es distinto. Genera un impacto. O puedo indisponibilizar tu base de datos más crítica. ¿Sí? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que llegar de cara al cliente. Y como consultores, un objetivo siempre es pensar en micro. Hay muchos consultores que se cierran cuando están haciendo pentes, encuentran una vulnerabilidad y tratan de explotarla al máximo y se quedan pegados en ese compu y es como, amigo, hay que agilizar el tiempo, hay que pensar en macro. No queremos tomar control de esa máquina, queremos controlar la organización completa, llegar mucho más lejos, ojalá, y aquí la falsa humildad, mucho más lejos que los otros consultores que lo hicieron antes. Y para eso tenemos que tener una metodología, y esta metodología la creamos nosotros internamente y hoy día se las comparto porque ya podemos. Tenemos unos primeros pasos, ordenar nuestro computador, tenerlo limpio con las tools que necesitamos, si vamos a ocupar máquinas virtuales, etcétera. Ustedes dirán, ya, pero eso es normal. No, no es normal. Porque hay pentesters que el fin de semana formatean el compu y llegan al pentest y no tienen ni una tool. O la VPN no le funciona y empiezan a hacer troubleshooting ahí. Entonces, tenemos que ver, tener las herramientas para documentar, etcétera. Luego, la recolección de información previa al pentest es súper importante. Si a mí me toca ir a una organización a pentestear, tengo que saber a qué se dedica, cuáles son sus dolores, cuál es su rubro, cómo yo puedo afectar esa organización,
¿Qué es lo que necesita esa organización de mí? Porque si yo voy a ciega, es lo mismo que ir a una entrevista ciega. Perdón, es lo mismo que ir a una entrevista ciega. O, sí, si no sé a qué se dedica esa organización, no puedo entender qué es lo que necesita. Bien, luego ya vienen las etapas clásicas, el reconocimiento, el descubrimiento y el acceso, explotación, un análisis final, y en la última me detengo, que es la documentación, que tiene que ser exacta. Gracias, Janina, por venir. Yo sé que tú te esmeras en que nuestra documentación quede espectacular. Y, obviamente, la retroalimentación. Siempre que terminamos un pentest, tenemos que reunirnos como equipo de pentester y hablar de esto. ¿Qué has encontrado? ¿Tú crees que lo hicimos bien? ¿Qué nos faltó? ¿Dónde nos equivocamos? ¿Para qué? Para volver al ciclo y ser mejores, ¿verdad? Pero hay algo súper importante a la hora de ser domain admin. Y es aquí donde me quiero detener. En el reconocimiento y el descubrimiento y acceso. Cuando los consultores toman control del dominio, descansan. Es como, ok, soy control del dominio, no necesito hacer más. Y la verdad es que no. Entonces aquí tenemos que generar un proceso de reconocimiento eventualmente mejor que el de ayer. ¿Y cómo? Aquí les traigo algunas teorías conspirativas de nosotros. Comienzo con el reconocimiento con una herramienta que se llama Reverse IP. La creamos hace un montón de tiempo con un compañero que se llama Ezequiel y después fue mutando, pero lo que hace eventualmente es buscar en los segmentos dirección IP y preguntar al DNS y saber cuál es el nombre de ese equipo dentro de la red. ¿Para qué? Para saber en los segmentos cómo se está dividiendo la red dentro de esa organización. Porque las personas de tecnología siempre ponen un segmento para laboratorio, uno para recursos humanos, uno para los hipervisores, otra para, no sé, soporte. Entonces yo aquí en esto me puedo dar cuenta y saber qué tecnologías usan. Por ejemplo, SQL Server. Bien, entonces esto puede ser una red de segmentos de servidores. O Test, Machine, Windows 11, ok. Puede ser un computador desatendido, etc. Bien. Más ejemplos de lo mismo. Y aquí dos GitHub. Uno, la misma herramienta Reverse IP, pero hay un amigo la pasó a Go, entonces los resultados son mucho más rápidos. Y yo que ya estoy más viejo, que sigo usando lo clásico, les dejo la herramienta de la cual les estaba hablando recién. ¿Cómo hago reconocimiento? Bueno, antes de ejecutar una super búsqueda de puertos, me dedico a los puertos conocidos. 22, 21, 445, 80, 80, 80, 443, etc. ¿Para qué? Para primero comenzar a entender cómo la superficie en aplicativos conocidos o que ya probablemente me he topado en otras organizaciones podrían darme mayor información de versionamiento, etc. Bien, luego de eso, no quiero dejar fuera algo que me parece estupendo, que es el workspace de Metasploit. Cuando las organizaciones son gigantes, es imposible tener un orden. Y el workspace de Metasploit me permite rápidamente poder listar todos los servicios que he escaneado con esos puertos para luego preguntarle, por ejemplo, por los servicios que responden al puerto 22. Y puedo tener un listado rápido y decir, ok, esta es la versión de SSH que se ocupa, o eventualmente estos equipos ya los comprometí y puedo tener shell rápido, saber dónde se encuentra cada uno. Lo mismo para servicios de FTP, por ejemplo, lo mismo para servicios de aplicativos web. Y acá voy a pasar a lo que para mí es importante a la hora de tener estos privilegios de domain admin y hacer este tipo de reconocimiento. Algo que le llamamos el ciclo de reconocimiento recursivo. Con estas herramientas que les acabo de mostrar, identifico con el Reverse IP, la herramientita esa de los DNS, rápidamente direcciones IP. Luego las paso por Nmap para descubrir puertos, las guardo en mi workspace de Metasploit y consigo, ¿verdad?, información interna
de acceso, de datos y segmentos. Una vez que tengo eso, lo vuelvo a pasar por el reverse IP y genero este ciclo. Y es como una bola de nieve. Y hasta ahora, el privilegio de Domain Admin lo tengo en el bolsillo, pero sigo descubriendo, sigo descubriendo, sigo descubriendo. En los pentests de 2 semanas nos tomamos a 3 o 4 días en generar un reconocimiento, independiente si tomamos control del dominio en 1 hora el primer día. ¿Para qué? Para que esas llaves del reinado, ¿para qué? Para que esas llaves del reinado que tengo no la ocupe solo en un equipo, la ocupe en miles, en toda la organización. Ojalá que cuando yo vaya a generar este proceso de explotación sea algo que genere un impacto gigantesco en la organización. Y no me estoy refiriendo a indisponibilizar servicios. Eso no lo hagan nunca. Siempre pregunten, recuerden que en el pentest interno no estamos jugando al gato y al ratón. Estamos trabajando en conjunto con el cliente, entonces le puedo decir, ¿qué te parece probar este acceso, etcétera? Pero el ciclo recursivo siempre tiene un resultado. ¿Y cuál es el resultado? Hallazgos de este tipo, que en los últimos años nos hemos topado bastante. Por ejemplo, recuerden en el contexto social cuando le dije que la gente se fue a la casa y el home office en el 2023 tomó mucha fuerza. Bueno, en el 2023, el amarillo, para que sepan de qué parte del gráfico estoy hablando, generó un impacto gigante a la hora de comprometer credenciales de servicios web, porque las organizaciones empezaron a crear más servicios, empezaron a aparecer más admin, más root, más savix, más etcétera. Bien, aparte de eso, también hallazgos como el acceso a servicios SMB sin credenciales tomó fuerza porque el soporte comenzaba a generar carpetas compartidas para todo y no restringía por grupo. Bueno, un sinfín de hallazgos que tienen relación a credenciales y acceso sin todavía ocupar este privilegio de Domain Admin. Y acá vamos a ver en qué resulta esos accesos. Lo siguiente, en acceso a información de SWIFT, por ejemplo, en entes bancarios, la toma de control de dispositivos que supuestamente están fuera de los segmentos TI, IT, ¿sí? Que están en redes segmentadas, pero si yo hago un reconocimiento recursivo, estoy 100% seguro que voy a encontrar información. Quizás no el acceso completo a SWIFT donde pueda generar un fraude, pero sí información crítica para el negocio. Acceso a OT, por ejemplo, en redes industriales o organizaciones que tienen cadenas de servicios, ¿no es cierto?, que necesitan alimentar, o accesos de información de identificación de personas en organizaciones de telecomunicaciones, por ejemplo, que trabaje también con esto. Y no se refiere netamente al root, sino que a cosas muy... DNI acá. El root es el identificador de nosotros en Chile. Y no solamente se relaciona a eso esta información, sino que información crítica, por ejemplo, y confidencial, como la que está acá. Imagínense llegar a una carpeta compartida solo haciendo reconocimiento recursivo y logramos encontrar un mapa o un PDF, ¿verdad?, de una planta nuclear y saber cómo eventualmente en la red OT apagarla. Entonces me dirijo, tiro el switch y no sé, todo Chile sin luz, se me ocurre. Base de datos crítica, recuerden los hallazgos en base a credenciales, no estamos ocupando todavía el permiso de Domain Admin, credenciales específicas de SQL, SA, sin password o con password que tenga relación al nombre de la organización, .año, y relaciones de confianza para los dominios, ¿sí? Y finalmente, la cadena de suministro. Cuando uno hace reconocimiento recursivo, automáticamente nos vamos dando cuenta que hay algunos proveedores que por más que nosotros seamos seguros, los proveedores no. Entonces, en este reconocimiento recursivo nos permite entender que la cadena de suministro es importante y que nosotros podríamos descubrir ese acceso que el proveedor dejó abierto para eventualmente caer en riesgo en nuestra organización. Entonces, mi pregunta es, ¿el Domain Admin es importante? Por supuesto que sí.
pero siempre deben preguntarse, ¿y ahora qué? Con eso finaliza mi presentación, pero antes les tengo unas preguntas. Y aquí les voy a pedir que me levanten la mano así, a ver si son capaces. ¿Quién cree que en su organización un pentester no lograría tomar control del dominio en 24 horas? ¿Quién de aquí tiene certeza de que aun si alguien llega a ser controlador de dominio o domain admin, ¿verdad? Sus datos más críticos seguirían fuera de alcance? O sea, me toman el domain y mis datos más críticos quedarían fuera de alcance. Solo una persona ha levantado la mano. Y ahora, si hay CISOs, para que miren a sus pentesters que trajeron a la ECO todo pagado, ¿cuántos tienen la versión 1 de NTLM deshabilitada en todas las subredes? O quizás la dejaron híbrida. ¿Por qué? Porque hay algunos aplicativos de terceros que necesitan autenticarse con la versión 1 y se deja híbrida. Y recuerden que eso se puede hacer un downgrade. Bueno, ahí le pongo el sombrero al monito, que soy yo. Y finalmente, como referencia, y ya acabando, acá les dejo algunos links de cómo voy aprendiendo, los leo a diario. Bueno, Internal All the Things, me encanta esa página. El blog de Backsector, que son los creadores de Ludus, que con Goat, por ejemplo, Game of Active Directory funciona bastante bien. Ahí Martín tiene un laboratorio en casa que nos permite conectarnos. También unas POC de GitHub, tengan cuidado con ese, porque es solamente un recopilador de exploit, pero no sabemos qué hay ahí, así que siempre en sandbox, siempre en un laboratorio, no conectado a la red, por favor. Y algunos hashtags que en redes sociales como X siempre estoy tratando de evidenciar, a ver si alguien habló de una escalada de privilegio. Pero algo que no está aquí es súper importante: generen comunidad, hablen con sus compañeros, pregúntenle qué hallazgo han encontrado, cómo lo explotaron, traten de hacer laboratorio, porque si no, va a ser un domain y ¿ahora qué? Bien, nuevamente agradecer a nuestros sponsors y decirles que el domain admin no es el fin, es solo el comienzo. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por tu presentación. Hablaste que descifráis los hashes de contraseñas en local. ¿Cuál es el hardware y cuál es la probabilidad de éxito? Si es siempre 100% o muchas veces te quedas corto, no la encuentras. Y la otra pregunta es en función de lo que tú acabas de preguntar, que no es el comienzo. No en el rol de consultor, pero sí en el rol de una organización que tiene una cierta infraestructura. eh, ¿Cuáles son las herramientas para poder detectar que alguien esté dentro de la organización, entendiendo que ya tiene todo y puede generar superadministradores, etcétera? Bien, contestando la primera pregunta, tiene relación a cuánto presupuesto tengas para armar una máquina de hardware potente con altas tarjetas de video que finalmente se traduce en una crack station, y eso es lo que va a dar la potencia para poder descifrar más rápido o más lento el hash de manera local y tomar el control del dominio. Es decir, si yo en un notebook me demoro 3 días o 4 días en hacerlo y tengo una crack station súper potente, podría eso eventualmente estar en minutos y bueno, como te digo, es solamente en base a la plata. Y, Pero siempre 100%. ¿perdón? Pero siempre el 100% de las veces. el, Si es un ataque como DFS Cores y ese hash es NTLM1 o B1SSP, es 100% probable. 100% probable que se tome el control. Por eso es importante que la autenticación por Kerberos sea forzada a la versión 2 siempre. Esa es la recomendación para poder mitigar.
Y la segunda pregunta tenía relación a... Con que tú hablas que tomar el dominio no era el comienzo, sobre las ¿cierto? aplicaciones, sí. Entonces, claro, no en el rol de consultor, pero en el rol En mi rol de... Ya, de perfecto. seguridad, ¿cuáles son las herramientas o capacidades para poder detectar eso? Claro, no hay herramienta infalible. Lo importante es capacitar a las personas. Son las personas las importantes en los equipos, no las herramientas. Tú puedes tener la caja más cara del universo, pero eso no te garantiza que seas seguro. Porque si no hay nadie que sepa monitorear esa caja, no te sirve de nada. Es como comprarse un Ferrari y no saber manejar. Va a estar ahí. Entonces, es importante las personas, que tu equipo sea capacitado, que le permitas eventualmente venir a este tipo de... Venir a este tipo de conferencias, aprender, compartir, generar comunidad, no cerrarse y eventualmente eso va a generar que esa persona esté contenta y tratando siempre de estar de parte de tu organización. Así que yo creo que no se trata de herramientas, se trata de personas. No sé si hay otra pregunta. Sí, esta es la última. Tranquilo. Si yo no me tracé. Javi, yo no fui. Bueno, César, ¿Sí? pregunta, decís del tema de reconocimiento que es un proceso iterativo. Te quería preguntar más una cuestión metodológica de cómo trabajas cuando tenés múltiples dominios, ¿no? Comprometes un dominio y te quieres mover por el forest, siempre y cuando esté dentro del alcance, ¿verdad? Exacto. Exacto. Sí, sí. ¿Qué priorizas en el momento en el que ya tomaste domain admin en uno? ¿Priorizas hacer un reconocimiento a full de ese antes de moverte al forest, al otro? ¿O es como más abarcativo? Sí. No, lo primero. Trato de generar un reconocimiento recursivo en el primero para obtener probablemente mucho más acceso en el otro forest. Y hay herramientas, por ejemplo, como Bloodhound, que son súper útiles para eso, o ADR-Econ y otras, que van a permitir entender qué cuentas podrías comprometer del otro lado, pero siempre el primer dominio es el más importante. Pero más allá que el dominio es la segmentación de red. Trata de abarcar todas las rutas que te permitan llegar más allá, cosa que esa llave del dominio te permita llegar muy lejos en el ejercicio. Y bien, se me acaba el tiempo. Muchas gracias a todos por estar acá. Que estén muy bien. No, por ahora.